Hay momentos que te quiebran para siempre. El mío fue el día de la boda de mi hijo. Vete, mamá, mi novia no te quiere aquí. Esa frase, lanzada frente a cientos de invitados, me atravesó como un disparo. El silencio fue tan denso que hasta el mariachi dejó de tocar. Sentí como las miradas caían sobre mí, una por una, como piedras. Mi hijo, el mismo que un día me prometió que nada nos separaría, me miraba con vergüenza, mientras su esposa me observaba con esa sonrisa que no era de felicidad, sino de triunfo. Me llamo Isabel Román, tengo 55 años, y esta es mi historia. Una historia de amor, sacrificio y silencio, que muchos confundirán con debilidad, pero que en realidad fue mi mayor acto de dignidad. Aquella tarde no respondí. Solo respiré hondo, tomé mi bolso y caminé hacia la salida del jardín, mientras todos se apartaban como si mi presencia fuera una vergüenza. El vestido que había cosido con mis propias manos se arrastraba sobre el suelo cubierto de pétalos, y cada paso sonaba como un adiós. Nadie se acercó. Nadie dijo nada. Y cuando crucé la puerta, el sol me cegó y el aire me supo a despedida. Creyeron que me fui derrotada. Pero lo que nadie supo es que, al día siguiente, cuando sonó el teléfono y escuché la voz de mi hijo decir: «Mamá, necesito las llaves de la hacienda». Yo respiré hondo, y respondí 3 palabras que jamás podrá olvidar. Antes de que todo se rompiera, hubo años de trabajo, de amor y de esperanza. Años en que mi mayor orgullo fue verlo crecer, construirle un futuro y creer que mi sacrificio valía la pena. Años en los que una mujer sencilla como yo entregó todo, sin imaginar que el precio sería su propio lugar en la familia que ayudó a levantar. Porque antes del grito y de la vergüenza, existió una historia hermosa. Y para entender cómo llegué a ese día, primero tienes que conocer quién fui antes de convertirme en la madre que no debía estar en su boda. Cuando cierro los ojos y pienso en los años felices, lo primero que recuerdo es el sonido del viento moviendo los árboles detrás de la casa. La hacienda no era un lujo, era un milagro. La levanté con mis propias manos, ladrillo por ladrillo, mientras mi hijo corría entre los montones de tierra riendo, con los zapatos llenos de polvo y los sueños limpios. No tuvimos mucho, pero teníamos lo suficiente. Yo trabajaba como maestra rural, y cada peso que ganaba lo guardaba en un sobre con su nombre. Era mi forma de decirle: «Esto es tuyo, hijo, aunque la vida sea dura». Él siempre me decía que algún día me compraría una casa grande, como las de las novelas, donde yo no tendría que dar clases ni preocuparme por nada. Me lo decía con esa convicción inocente que solo tienen los que aún no conocen el peso de la ambición. Yo le creí. Creí en sus palabras, en sus abrazos, en su promesa de que nunca se avergonzaría de mí. Cuando terminó la universidad, vendí un pedazo de tierra que había sido de mi padre para pagar su tesis y su traje de graduación. Recuerdo que, mientras le ajustaba la corbata, me miró con los ojos brillantes y dijo: «Esto es gracias a ti, mamá». Fue una de esas frases que una madre guarda en el corazón para toda la vida. Los años siguientes fueron un constante sacrificio disfrazado de rutina. Me levantaba antes del amanecer, preparaba el café y revisaba las cuentas de la hacienda mientras el gallo cantaba. Él, ya convertido en un joven brillante, comenzó a trabajar en la ciudad. Me llamaba todas las noches, contándome que el mundo era más grande de lo que imaginábamos, pero que nunca se olvidaría de sus raíces. Y yo, ingenua, sonreía frente al teléfono, creyendo que su voz seguiría siendo mi refugio. Hubo un tiempo en que incluso me pedía consejos. Cuando conocía a alguien o dudaba de una decisión, me escribía: «¿Tú qué harías, mamá?». Era mi forma de seguir siendo parte de su vida. Hasta que un día dejó de preguntar. Recuerdo perfectamente el momento en que todo empezó a cambiar. Llegó a casa con una muchacha elegante, de palabras suaves y sonrisa medida. Se presentó como Camila, y en su mirada había algo que no supe leer entonces. Esa mezcla de curiosidad y juicio con la que los ricos observan lo ajeno. Yo la recibí con cariño, como a una hija. Le ofrecí café, pan recién hecho, y le mostré el jardín que había cuidado por años. Ella sonrió sin mirar alrededor, como si el lugar le diera igual. Desde aquel día, empecé a notar la distancia. Las llamadas se hicieron breves. Las visitas, cada vez más formales. Mi hijo hablaba distinto, con palabras que no eran suyas, como si alguien se las hubiera prestado. Y cuando me decía mamá,
Ya no había ternura, solo prisa. Pero en ese entonces, aún creía que era una etapa. Pensé que el amor podía cambiar a cualquiera, que tal vez él solo estaba aprendiendo a vivir entre dos mundos. Nunca imaginé que, poco a poco, su mundo dejaría de tener un lugar para mí. Aún así, seguí cuidando la hacienda, esperándolo cada fin de semana, preparando su comida favorita y arreglando la habitación que había sido suya. Cada detalle era una forma de mantener viva una promesa, la de que, sin importar lo que pasara allá afuera, él siempre volvería a casa. Yo no sabía que, mientras lo esperaba con el corazón abierto, alguien más estaba sembrando en su mente la semilla de la vergüenza. Y esa semilla pronto crecería hasta arrancarlo de mis brazos. No pasó mucho tiempo antes de que esa semilla germinara. Camila empezó a visitarnos con más frecuencia. Al principio traía flores, pasteles o cualquier detalle que, según ella, no debía molestarme. Pero su amabilidad tenía un filo oculto. Sus gestos eran suaves, pero cada palabra estaba calculada. Esta casa es tan tradicional, decía mirando las paredes como si fueran de otro siglo. Tú has hecho un gran trabajo, Isabel, aunque debe ser difícil mantener algo tan grande sola. Sonreía. Yo asentía, fingiendo no entender el veneno detrás de su dulzura. Pronto comenzó a opinar sobre todo, la forma en que vestía, el orden del comedor, incluso el tipo de música que ponía en la radio. Tu hijo merece un entorno más moderno, soltó una tarde mientras miraba el mantel que había bordado mi madre. Fue la primera vez que sentí que esa muchacha no venía a integrarse, sino a sustituir. Mi hijo, mientras tanto, parecía hipnotizado. Cuando yo hablaba, él miraba su teléfono. Cuando ella hablaba, él reía. Camila tiene razón, mamá, decía, deberías descansar un poco, delegar cosas. Delegar. Esa palabra se me clavó como espina. ¿Delegar mi propia casa, la tierra que mis manos habían levantado? No respondí. Solo le serví más café y guardé silencio. Con el tiempo, las visitas se transformaron en reuniones. Llegaban amigos de ella, gente de ciudad, elegantes, ajenos. Yo preparaba comida para todos, pero apenas probaban bocado. Qué interesante este lugar, decían con esa sonrisa vacía que no sabe a gratitud. Después, mi hijo salía con ellos y regresaba tarde, o no regresaba. Las noches se hicieron más largas, el silencio más pesado. Una tarde, entré a su habitación a dejarle ropa limpia. En la mesa encontré una carpeta con planos y documentos. Eran de la hacienda. Entre ellos, una nota con la letra de Camila. Cuando todo sea nuestro, reformaremos el ala vieja. Mi corazón se detuvo. Nuestro. Esa palabra me persiguió días enteros. No le dije nada, porque sabía que si hablaba, perdería más de lo que ya estaba perdiendo. A partir de entonces, todo cambió. Ella comenzó a organizar reuniones familiares y me dejaba fuera del grupo. No quise molestarte, Isabel, pensé que preferirías descansar, me decía con voz dulce, pero su mirada decía otra cosa, ya no perteneces aquí. Una noche, al regresar de la escuela, encontré a Camila y a mi hijo cenando con el notario del pueblo. En la mesa, los tres reían. Al verme, se callaron. Estamos viendo unos papeles de inversión, dijo él con prisa. Yo sabía que mentía. No pregunté nada. Solo serví mi plato y comí en silencio, sintiendo que mi presencia incomodaba más que una tormenta. Poco después, me pidió las llaves de la oficina principal de la hacienda. Dijo que Camila quería ayudar con las cuentas. Se las entregué sin mirar atrás. Esa noche lloré por primera vez en mucho tiempo, no por miedo, sino porque entendí que la semilla había crecido, y sus raíces se estaban extendiendo justo donde más dolía. Aún así, seguí intentando acercarme. Le preparaba comida, le mandaba mensajes, le pedía que viniera a visitarme sola. Siempre tenía una excusa: estoy ocupada, tenemos un compromiso, otro día, Isabel. Hasta que, una mañana, escuché mi nombre desde el patio. Era ella. Estaba con 2 trabajadores cambiando las plantas del jardín. A tu hijo no le gusta el olor de las rosas viejas, dijo. Y ordenó que las arrancaran. En ese instante lo entendí todo. No era solo una mujer queriendo dominar un espacio. Era alguien que necesitaba borrar mi presencia para poder reinar sobre lo que nunca construyó.
Y mientras la veía dar órdenes con esa voz fría, supe que el verdadero peligro no era perder una hacienda, era perder a mi propio hijo, poco a poco, sin que él se diera cuenta. Con el paso de los meses, la distancia se volvió costumbre. Mi hijo dejó de venir los domingos, luego los feriados, y finalmente los cumpleaños. Cada excusa era distinta, pero el resultado era siempre el mismo. La silla que había sido suya permanecía vacía, y el plato frente a mí se enfriaba sin que nadie lo tocara. Camila, en cambio, estaba en todas partes. Salía en las fotos, organizaba reuniones, hablaba en mi nombre. A veces recibía mensajes de familiares preguntando por qué no había ido al almuerzo, y me enteraba de que ni siquiera me habían invitado. Fue un malentendido, decía mi hijo cuando lo enfrentaba, sin mirarme a los ojos. Pero los malentendidos se repetían, y un día comprendí que ya no eran accidentes. Comencé a notar pequeños detalles. Las cartas del banco llegaban a nombre de ambos, pero con mi dirección tachada. Los trabajadores de la hacienda ya no me consultaban nada, solo decían Camila nos pidió que, incluso mi dormitorio, el que había decorado con las cosas de mi madre, fue cambiado para modernizarlo. Una tarde, mientras barría la galería, escuché risas y música al fondo. Me asomé al jardín. Habían montado una carpa blanca, mesas, flores, todo un banquete. Era la fiesta de compromiso de mi hijo. Nadie me había avisado. Vi cómo brindaban, cómo ella lo besaba, cómo las cámaras capturaban sonrisas que parecían sacadas de una revista. Yo me quedé detrás de la ventana, con las manos cubiertas de polvo y la escoba temblando entre los dedos. Nadie me vio. Nadie me buscó. Esa noche, después de que los invitados se fueron, entré al jardín. Había copas vacías, servilletas en el suelo y restos de pastel en los platos. Me senté bajo la carpa apagada y miré las luces colgando como luciérnagas tristes. Me sentí invisible, y sin embargo, más presente que nunca. Era mi casa, mi vida, mi historia, y ellos habían decidido borrarme de la foto. Al día siguiente, fui a la ciudad. Entré a una tienda y compré un vestido azul, sencillo pero elegante. No para competir con nadie, sino para recordarme que aún existía. Cuando regresé, Camila me miró de arriba abajo y dijo, con una sonrisa envenenada: «Qué bonito, Isabel, aunque tal vez demasiado clásico para la boda». «¿Qué boda?», pregunté. Fingió sorpresa. «¿No te lo dijo? Se casan en 2 meses». El mundo me dio vueltas. Sonreí con dignidad, como quien sabe que el golpe no será el último. «Qué rápido pasa el tiempo». Ella inclinó la cabeza, satisfecha. «Sí, a veces hay que cerrar ciclos». Desde ese día, todo fue silencio. Nadie me consultó nada, nadie me pidió opinión. Recibí una invitación por correo, sin firma, solo con una dirección y la fecha. La guardé en una caja. No era una invitación, era una advertencia. Las semanas previas a la boda fueron un desfile de ausencias. El jardín se llenó de desconocidos, decoradores, proveedores, autos lujosos. Yo caminaba entre ellos como un fantasma en mi propio hogar. Una tarde, uno de los organizadores me dijo: «¿Usted podría mover sus cosas del cuarto del ala norte? Es que ahí se vestirá la novia». No respondí. Fui, guardé mis fotos, mis recuerdos, mis libros. Y dejé la habitación vacía. Esa noche, el viento soplaba fuerte, y al cerrar la puerta, escuché el eco de mi propia respiración. Había aprendido a callar, a sonreír cuando dolía, a mantener la cabeza en alto aunque la tierra me faltara bajo los pies. Pero algo en mi interior empezaba a despertar. Porque en cada exclusión hay una lección escondida. Y yo aún no lo sabía, pero el día de la boda no sería mi final. Sería el principio de mi verdad. La semana anterior a la boda tuvo ese aire extraño que precede a las tormentas, cuando todo parece tranquilo pero algo dentro de ti sabe que el silencio no trae paz, sino advertencia. Después de tantos meses de ausencia, de mensajes sin respuesta y miradas que ya no buscaban las mías, comenzaron a acercarse otra vez, como si de pronto recordaran que existo. No era afecto, ni arrepentimiento, era conveniencia disfrazada de cordialidad, una paz fingida que huele a trampa. Estaba en la cocina, limpiando frijol por frijol, cuando sonó el teléfono. La pantalla mostraba su nombre.
Pasó tanto tiempo desde la última vez que escuché su voz que mi corazón tardó unos segundos en reaccionar. Contesté con calma, queriendo parecer fuerte. ¿Mamá? Dijo, con ese tono distante de quien no sabe si habla con un recuerdo o con alguien vivo. Aquí estoy, respondí, mientras el ruido del tráfico y las voces ajenas se filtraban por el auricular. Me dijo que esperaba que fuera a la boda, que Camila también quería que asistiera, que de verdad deseaban tenerme ahí. No habló de amor, ni de necesidad, ni de gratitud. Solo dijo queremos que estés ahí, como quien invita por obligación a alguien que no encaja, pero cuya ausencia podría arruinar la fotografía perfecta. Respondí que claro, que soy su madre, porque hay frases que una dice sin creerlas, solo para que el alma no se rompa del todo. Hubo un silencio breve, y enseguida cambió de tema. Preguntó por las llaves de la hacienda, las principales, las que abren el portón y los salones antiguos. Dijo que las necesitaban para el evento, por logística. No era una petición inocente. Esa palabra, logística, me sonó a otra cosa, a control, a propiedad. Dije que las tenía yo, y él pidió que las tuviera listas para el ensayo, para no andar corriendo el mismo día. Su voz se deslizaba entre la culpa y la prisa, como si no quisiera escuchar la respuesta. Cuando colgó, quedé inmóvil frente a la mesa, sintiendo un frío que no venía del aire, sino de dentro. No lloré. Tampoco temblé. Algo en mí se había endurecido. Recordé la voz de mi madre, esa voz que nunca necesitó gritar para hacerse oír. No entregues lo que levantaste con tus huesos a quien solo busca mostrarse dueño en una foto. Fui hasta el armario donde guardo los documentos, abrí la caja metálica y encontré las escrituras, los recibos y las llaves que había custodiado por más de 30 años. Las observé un largo rato. No eran solo metal y papel, eran mi historia, los días de sol y lluvia, las madrugadas sin sueño, las manos partidas y las esperanzas que me habían mantenido en pie cuando todo parecía perdido. Nadie entiende lo que representa un lugar así hasta que lo amenaza la ingratitud. Una madre no mide su vida por lo que tiene, sino por lo que dio. Cada ladrillo de esa hacienda era una cicatriz de amor, cada muro una promesa cumplida. Y ahora esos mismos muros serían decorados para una boda donde mi nombre apenas se pronunciaría. El día siguiente amaneció claro. Vi llegar los autos desde la ventana, vehículos caros levantando polvo en el camino. Bajaron él y Camila. Venían impecables, ajenos al aire del campo que los recibió sin emoción. Ella traía una carpeta bajo el brazo y esa sonrisa calculada que ya conocía. No saludó con afecto, solo con educación. Hola, Isabel. Sin mamá, sin suegra. Así, seca, como se nombra a una desconocida. Pidieron café. Lo serví porque era mi manera de conservar algo de dignidad, no por servidumbre. Mientras revolvía el azúcar en su taza, ella hojeó los papeles con fingida naturalidad. Queremos asegurarnos de que todo esté en orden. Ya sabes cómo es la gente cuando ve una propiedad así. Todos preguntan quién es el dueño real. Esa frase fue una daga. El dueño real. La tierra donde di a luz, el suelo donde enterré a mis padres, el sitio donde crecimos juntos. Y ahora ella preguntaba quién era el dueño. Mi hijo no decía nada. Solo miraba al suelo, nervioso, como si esperara una señal para hablar. Entonces ella lo miró de reojo y pronunció esas palabras que aún me resuenan. ¿Ya le dijiste? Él asintió, mintiendo. No me había dicho nada. En ese instante entendí que mi presencia en esa boda no era deseo ni cariño. Era requisito, una pieza necesaria para validar algo que no les pertenecía. Me necesitaban allí para sonreír y entregar las llaves frente a todos, como si bendijera una unión construida sobre el olvido. Dejé las tazas en la mesa y coloqué las llaves entre mi mano y la de él. No las solté. Las sostuve unos segundos, obligándolo a mirarme. Vi en su rostro el reflejo de todos los años que habían pasado demasiado rápido. El niño que juró protegerme, el adolescente que me abrazaba cuando tenía miedo, el joven que me llamaba su orgullo. Y frente a mí estaba el hombre que permitía que me borraran. Le hablé despacio, con la voz tranquila que solo nace del cansancio. Las llaves no se entregan, se heredan. Camila dejó de sonreír. Nadie respondió. El silencio se volvió tan denso que hasta los pájaros callaron. En ese momento supe que lo que venía no sería reconciliación ni consuelo. Sería el estallido de todo lo que había callado.
Porque en cada historia llega un punto en que la dignidad pesa más que la sangre, y el silencio que antes protegía empieza a convertirse en arma. La tormenta ya estaba en marcha, y ni ellos ni yo podíamos detenerla. El día de la boda amaneció con un cielo tan claro que dolía mirarlo. El sol caía sobre los campos como si todo fuera una postal perfecta. En la hacienda había movimiento desde temprano. Trabajadores colocando flores, meseros corriendo, cámaras, música, risas, gente que no conocía entrando y saliendo como si aquel lugar nunca me hubiera pertenecido. Caminaba entre ellos sintiéndome una sombra, invisible, como si mi existencia fuera un estorbo que nadie se atrevía a mencionar. Nadie me preguntó cómo estaba, nadie me miró a los ojos. Solo escuchaba fragmentos de frases que parecían cuchillos. Qué elegante la novia, qué fortuna la de esta familia, qué suerte tener un evento aquí. La ceremonia comenzó al mediodía. En el jardín habían colocado un arco cubierto de flores blancas. En el centro, mi hijo esperaba con ese traje que yo misma había ayudado a elegir años atrás para su graduación. Supe en ese instante que ya no era mío. Estaba allá, de pie, tomado de la mano de una mujer que había aprendido a borrar mi nombre de su historia. Me senté al fondo, donde nadie me viera, porque entendí que esa era la única manera de no incomodar. Había preparado mi vestido azul, el mismo que había comprado para recordarme que todavía existía, pero mientras los invitados tomaban fotografías y brindaban, sentí que cada destello de cámara me empujaba más lejos, hacia una esquina donde ya no quedaba ni sombra de la madre que fui. Cuando empezó la música, mi mirada se perdió entre los rostros. Vi sonrisas falsas, abrazos de compromiso, copas alzadas. Todo parecía perfecto, hasta que la novia se detuvo frente a mí. Sostenía su ramo con una delicadeza teatral, fingiendo ternura. Se inclinó un poco, lo suficiente para que solo yo escuchara. Espero que hoy no hagas ningún drama, Isabel. No queremos arruinar el día de nadie. No respondí. Mi silencio fue mi única defensa. Sonreí con la serenidad que se aprende cuando ya no queda nada que perder. Entonces ella giró hacia los invitados y tomó el micrófono. Agradeció a todos por acompañarlos. Habló de amor, de destino, de familia. Y justo cuando mencionó los padres que hicieron posible este día, mi hijo se acercó y, con una sonrisa tensa, dijo frente a todos: «Gracias a mi madre, por estar aquí». Hubo un aplauso tibio, breve, incómodo. Yo asentí, agradecí con una mirada. Pero algo cambió. Camila, todavía con el micrófono en la mano, lo tomó por el brazo y susurró algo que los más cercanos alcanzaron a oír. Él intentó calmarla, pero ella alzó la voz. «Si ella se queda, yo no me caso». El murmullo se expandió como fuego entre los invitados. El fotógrafo bajó la cámara. Mi hijo se volvió hacia mí, pálido, temblando, con los ojos llenos de miedo y vergüenza. Todo el jardín se quedó en silencio. Los pájaros se fueron. El viento paró. Y entonces sucedió. «Vete, mamá. Mi novia no te quiere aquí». El grito se clavó en el aire, rebotó contra las paredes, y cada sílaba cayó sobre mí como una piedra. Nadie respiró. Las miradas se dirigieron hacia mí, esperando una reacción, un escándalo, un llanto. Pero no di ninguno de esos placeres. Me levanté despacio, tomé mi bolso y acomodé mi chal sobre los hombros. Caminé hacia la salida con pasos firmes. Sentía como los ojos me seguían, como algunos apartaban la vista por vergüenza y otros por morbo. Camila sostenía el ramo, satisfecha, y mi hijo se quedó inmóvil, con la culpa pintada en la cara. Cada paso era un cierre. Pasé junto al altar, crucé el jardín, vi los pétalos esparcidos por el suelo y las sillas ordenadas como testigos mudos. Cuando llegué al portón, volví la vista atrás. Lo observé una última vez. No como madre, sino como mujer. Había dado todo lo que una madre puede dar y, aún así, me estaba yendo con las manos limpias y el corazón intacto. Al salir, el sol me golpeó el rostro y el viento trajo el eco de su voz que todavía resonaba: «Vete, mamá». Pero ya no dolía igual. Algo dentro de mí se había roto, sí, pero también algo nuevo estaba naciendo. Era una calma extraña, profunda, que solo aparece cuando la dignidad se impone al miedo. Caminé hasta el borde del camino. Escuché los aplausos retomar detrás de mí, falsos, forzados, como si quisieran tapar el ruido del escándalo. No volví la vista.
Seguí andando. Cada metro que me alejaba de esa boda era una promesa. No volvería a ser la misma. Y mientras el polvo del camino se levantaba alrededor de mis pasos, recordé algo que había olvidado por años. El amor que se entrega sin respeto se convierte en prisión, y a veces, perderlo todo es la única manera de volver a ser libre. Esa noche dormí poco. No por tristeza, sino por algo distinto, más sereno, más lúcido. Cuando la dignidad despierta, el dolor ya no arde, solo ilumina. Escuchaba los grillos afuera y el murmullo lejano de la fiesta que continuaba en la hacienda como si nada hubiera pasado. Me pregunté cuántas veces una madre tiene que morir en vida para que un hijo entienda el valor de su silencio. Tal vez esa fue la última. El amanecer llegó con el cielo cubierto y un olor a tierra mojada. Preparé café, como cada mañana, porque la costumbre es lo único que no traiciona. Mientras lo servía, el teléfono vibró sobre la mesa. No me sobresalté. Ya sabía que esa llamada llegaría. La voz al otro lado sonaba entrecortada, cansada, deshecha. No hubo introducción, solo un hilo de palabras. Mamá, necesito las llaves de la hacienda. Respiré hondo. No había rabia. No había lágrimas. Había una calma que no conocía. Miré por la ventana y vi los árboles que plantamos juntos, las flores que alguna vez regó con sus propias manos. Pensé en todo lo que habíamos sido antes de que la ambición lo separara de mí, y entonces entendí que aquella petición no era una simple solicitud, era el eco del grito del día anterior. Quería recuperar lo que creía suyo, sin darse cuenta de que lo que había perdido ya no era una llave, sino mi confianza. Tomé el teléfono con firmeza. No respondí de inmediato. Dejé que el silencio pesara. Cuando por fin hablé, lo hice con voz suave, como quien dicta una sentencia que no necesita testigos. Las llaves están donde siempre, hijo, pero no volverás a entrar igual. No hubo respuesta. Escuché su respiración, temblorosa, débil, culpable. Antes de colgar añadí 3 palabras que él recordaría toda la vida. La hacienda mía. No eran palabras de venganza, sino de verdad. Durante años creí que ser madre era renunciar, entregar, ceder. Esa mañana entendí que también es proteger lo que una construye, incluso si el peligro viene de la propia sangre. Salí al patio. El sol intentaba abrirse paso entre las nubes. Caminé descalza sobre la tierra húmeda. El aire olía a nuevo comienzo. Por primera vez en mucho tiempo, respiré sin miedo. Dentro de la casa, todo estaba en orden. Los retratos antiguos en la pared, la mesa limpia, el silencio intacto. La hacienda seguía viva, pero distinta. Ya no era un lugar que me ataba, sino un símbolo de todo lo que había sobrevivido. Horas después llegó el notario. Había recibido mi mensaje temprano, el único que envié desde la madrugada. Traía consigo una carpeta, la misma que Camila había mostrado con tanto orgullo el día anterior. Le pedí que revisara los documentos. Mientras los leía, su rostro cambió. Las escrituras seguían a mi nombre. Ninguna transferencia, ninguna cesión, ninguna autorización. Todo seguía igual. Él levantó la vista y me preguntó si deseaba mantenerlo así. Respondí que sí, que ese lugar sería para quien entendiera su valor, no para quien solo buscara presumirlo. El notario firmó el acta de confirmación. La vida, de repente, tenía un orden que no dependía de nadie más. Afuera, los pájaros cantaban con fuerza, como si celebraran en secreto. Más tarde, cuando el ruido de la ciudad alcanzó el campo, vi llegar un auto. Era él. Bajó despacio, sin la altivez de otras veces, con la corbata torcida y los ojos enrojecidos. Caminó hasta la puerta y se detuvo. No entró. No se atrevió. Yo estaba en el corredor, sentada, con las manos sobre el regazo. No dije nada. Tampoco lo invité a pasar. Lo observé como quien mira una historia que ya terminó. Intentó hablar, pero no encontraba palabras. El rostro le temblaba entre vergüenza y arrepentimiento. Quise abrazarlo, pero el cuerpo no se movió. A veces el amor también se cansa, y el mío había aprendido a estar quieto. Después de unos segundos, bajó la mirada y se fue. El ruido del motor se perdió en la distancia, y con él se fue todo lo que alguna vez me dolió. Dentro de mí no había rencor, solo una certeza profunda.
la justicia no siempre llega con gritos ni castigos. A veces basta con permanecer de pie cuando todos esperan verte caer. Esa mañana comprendí que mi silencio había hecho más ruido que cualquier venganza. Los días que siguieron a la boda se disolvieron entre el eco de las voces que repetían mi nombre con pena ajena. En los pasillos del pueblo se murmuraban versiones que yo nunca conté, porque entendí que cuando una historia duele tanto, lo peor que se puede hacer es entregarla a la boca de quienes no saben escuchar. El escándalo se gastó pronto, como todo lo que entretiene a los curiosos. La gente cambió de tema, las risas se apagaron y el silencio regresó a la hacienda, un silencio espeso, pero distinto, no vacío, sino lleno de una calma que no conocía. Era la primera vez en años que podía caminar sin miedo a romperme por dentro. Durante esas horas de quietud descubrí una verdad que no se enseña en ninguna parte. Llega un momento en la vida en que una madre ya no puede salvar a su hijo, no porque le falte amor, sino porque él ya eligió la clase de persona que quiere ser, y ningún amor alcanza para cambiar una decisión tomada desde el orgullo. Ese pensamiento me acompañó cada amanecer mientras barría el corredor, mientras preparaba café, mientras el viento movía las cortinas como si quisiera limpiar también la tristeza del aire. Una tarde de nubes bajas escuché pasos en el camino. No eran los trabajadores ni el notario, eran pasos conocidos, pasos que mi corazón reconoció antes que mis oídos. Me quedé inmóvil, con la taza entre las manos, observando el vapor que subía lento, como si el tiempo también contuviera la respiración. Apareció en la puerta, sin aviso, sin pretextos, sin autos, sin testigos. Venía caminando con los hombros vencidos y los ojos enrojecidos, cargando un peso que no se mide en años, sino en culpa. No entró, se quedó en el marco, respirando despacio, como si temiera que la casa lo rechazara. No levanté la vista enseguida. Esperé. Cuando pronunció mamá, esa palabra que ya parecía ajena, supe que la conversación que venía no sería reconciliación, sería despedida. Al fin lo miré, y no lo hice como madre, sino como mujer. Si lo miraba como madre, lo perdonaba en un segundo, y todo se repetía. Tenía el rostro apagado, la voz quebrada por la vergüenza. Comenzó a hablar atropellado, con frases que buscaban justificar lo que no puede tener explicación. Mencionó la presión, el alcohol, el mal momento, la tensión, la novia nerviosa, el deseo de evitar un escándalo. Escuché sin interrumpirlo, no porque creyera en cada palabra, sino porque entendí que dejarlo hablar era parte del castigo más silencioso, enfrentarse a su propio eco. Cuando su voz se agotó, cuando las excusas se quedaron sin aire, lo miré con calma y hablé con la certeza de quien ya no tiene nada que perder. Dije que había estado en cada una de sus caídas, que vendí cosas queridas para pagar sus estudios, que pasé noches sin dormir cuidando su fiebre, que di todo lo que tenía y todo lo que era para verlo de pie, que nunca le pedí nada a cambio, salvo una sola cosa, respeto. Pronuncié esa palabra despacio, como si cada letra llevara el peso de todos los años que me costó entenderla. Le expliqué que el respeto no se pide llorando ni se mendiga con cariño, se demuestra en público, porque las heridas que se abren frente a todos no se cierran en secreto. Hablé de la diferencia entre equivocarse y traicionar, porque un error se comete, pero una humillación se elige. Le recordé que un hijo que permite que su madre sea expulsada delante de extraños no está perdiendo a su madre, está perdiendo su propio nombre. Dije que podía perdonar el enojo, la distancia, las palabras lanzadas en un impulso, pero no el desprecio que se convierte en espectáculo. Cada frase cayó entre nosotros como piedra en agua tranquila, hundiéndose sin ruido, pero dejando ondas que no se detendrían nunca. Él me miraba sin saber dónde poner las manos, con la voz atrapada entre el arrepentimiento y la impotencia. Dijo que no quería perderme, y esa frase me atravesó más que el grito del día de la boda, porque entendí que quien pronuncia esas palabras después de destruir lo que ama, no pide perdón, pide alivio. El amor no desapareció, pero cambió de lugar. Ya no vivía en él, vivía en mí, y por primera vez en mucho tiempo supe que eso estaba bien. Le hablé con la serenidad que da la verdad, no lo estaba expulsando de mi vida, simplemente ya no iba a seguir caminando detrás de alguien que me dejó sola frente a todos. Dije que el amor de madre no se extingue, pero el respeto sí, y cuando muere, no resucita con lágrimas ni promesas. No necesitaba vengarme, no quería verlo sufrir. Solo quería que entendiera que su decisión había trazado una línea que ya no podía borrarse. Su rostro cambió. Bajó la mirada, apoyó la mano en el marco de la puerta y preguntó, casi sin voz,
si algún día iba a perdonarlo. No respondí ni sí ni no, porque ninguna de esas respuestas era justa. Dije que el perdón no se pronuncia, se construye, y que si algún día llegaba, no sería porque lo pidiera, sino porque el tiempo lo hiciera posible. Después hubo silencio. Afuera empezaba a lloviznar, y el sonido del agua golpeando la tierra fue lo único que se escuchó. Lo observé un instante más, sabiendo que no volvería a verlo de la misma manera. No me levanté, no lo abracé, no lo toqué. No por orgullo, sino por respeto hacia lo que quedaba de mí. Si lo abrazaba en ese momento, todo se deshacía, y la herida se abría otra vez. Finalmente dio un paso atrás. La lluvia lo cubrió despacio. Caminó hacia el camino de tierra con los hombros hundidos, y cada paso suyo sonaba como el cierre de una puerta que nunca se volvería a abrir. Lo vi alejarse sin lágrimas. No había odio, solo un vacío limpio, necesario, como el espacio que deja un mueble cuando por fin se retira lo que pesaba demasiado. Cuando la figura se perdió entre los árboles, cerré la puerta y me quedé un largo rato en silencio. No recé, no pedí justicia. Solo pensé que algo dentro de mí se había roto para siempre, pero no era una ruptura triste. Era el quiebre que libera, el sonido exacto del alma cuando decide dejar de suplicar amor y empieza a elegirse. Ese instante fue mi verdadero perdón. El amanecer siguiente tuvo una luz diferente, no la del sol que calienta la piel, sino la que aclara por dentro. Abrí las ventanas de la hacienda y sentí el aire fresco colarse entre los muebles, mover las cortinas, despertar el olor a tierra que llevaba meses guardado. Durante años esa casa había sido escenario de sacrificios, silencios y heridas, pero esa mañana se convirtió en un lugar nuevo, no porque cambiara lo que había alrededor, sino porque algo dentro de mí ya no era igual. El silencio no dolía, respiraba conmigo. Mientras preparaba café, observé cómo el vapor se elevaba lento, dibujando figuras en el aire. Pensé que la vida es eso, humo que se disuelve sin aviso, pero también aroma que se queda. Las cicatrices no desaparecen, pero dejan de sangrar cuando se aceptan. En cada rincón de la casa había un recuerdo distinto, las risas de cuando era niño, los pasos de mi madre, las noches de desvelo. Ya no me quebraban, ahora me acompañaban. Agradecí cada uno porque entendí que sin ellos no habría llegado hasta aquí. Durante los días siguientes comencé a ordenar lo que había postergado durante años. Caminé por el jardín, toqué la tierra húmeda, planté nuevas flores donde antes estaban las que arrancaron. Volví a poner rosas, las mismas que Camila había despreciado, y al verlas crecer sentí que esa era la mejor venganza posible. La vida continuando donde otros quisieron borrar. El color volvió poco a poco al paisaje, y con él, mi respiración. Fui a la ciudad para actualizar los documentos. Firmé papeles con manos firmes, sin temblor, con una calma que jamás imaginé tener. No había miedo, no había rabia, solo una paz que se construye cuando el alma deja de justificarse ante quienes no supieron verla. En el banco me ofrecieron ayuda para digitalizar todo. Acepté sonriendo, no por necesidad, sino por curiosidad. Cada trámite, cada firma, era una manera de decirme a mí misma, sigues aquí, sigues siendo dueña de tu historia. Las noches se volvieron distintas. Dejé de esperar llamadas, dejé de mirar el teléfono, dejé de pensar qué estaría haciendo él. A veces el amor también se sana cuando se cansa de esperar. Aprendí a dormir sin culpa, a cenar sola sin tristeza, a leer en voz baja sin sentir vacío. Cada silencio empezó a ser refugio, no castigo. Pasaron las semanas y un día decidí abrir el viejo baúl de mi madre. Dentro encontré cartas amarillentas, fotografías, trozos de tela y un cuaderno donde ella había escrito frases que nunca me había leído. En una de ellas decía, una mujer no se mide por a quien acompaña, sino por lo que sigue haciendo cuando se queda sola. Cerré el cuaderno con los ojos húmedos y supe que era la respuesta que había buscado toda la vida. A partir de entonces, cada mañana tenía un propósito. Me levantaba temprano, caminaba por los campos, escuchaba el sonido de los pájaros y agradecía el simple hecho de seguir viva. Preparé un pequeño taller en una habitación del ala norte, el mismo espacio que había sido tomado para la boda. Ahí comencé a enseñar bordado a mujeres del pueblo. Ellas llegaban tímidas, cargando historias rotas parecidas a la mía, y mientras cosíamos, hablábamos de lo que significa empezar de nuevo cuando todo parece perdido.
En cada hilo que cruzaba sobre la tela sentía que también estaba tejiendo mi libertad. Con el tiempo, mi nombre volvió a escucharse, pero no en voz baja ni entre murmullos. Se hablaba de mí con respeto, no porque buscara reconocimiento, sino porque la vida tiene una forma silenciosa de devolver lo que el ruido arrebata. La hacienda dejó de ser símbolo de dolor y se convirtió en hogar otra vez. Quien cruzaba su puerta ya no encontraba a la mujer humillada de la boda, sino a alguien que había aprendido a no mendigar lugar donde no se le valoraba. Una tarde de invierno, mientras el sol caía detrás de los árboles, me quedé observando el horizonte. El viento traía olor a leña y el cielo se pintaba de naranja. En ese instante comprendí que la justicia verdadera no siempre llega como uno la imagina. A veces se disfraza de distancia, a veces de soledad, a veces de silencio, pero siempre llega. El dolor ya no mandaba en mi vida. Quedaba la memoria, sí, pero sin peso. Lo miré todo con gratitud, incluso lo que dolió, porque cada herida me condujo al mismo lugar, la mujer que soy ahora. No la que otros moldearon, sino la que se reconstruyó en silencio, sin aplausos, sin testigos, sin miedo. El atardecer se volvió espejo. Me vi reflejada en los ventanales, con el cabello suelto y la mirada serena. No necesitaba nada más. A veces la verdadera victoria no está en recuperar lo perdido, sino en descubrir que ya no hace falta. El tiempo siguió su curso, sin sobresaltos, sin giros dramáticos, como suele hacerlo cuando la vida ya aprendió a ir más despacio. Los meses fueron borrando el ruido que había quedado en el aire después de la boda, y poco a poco el recuerdo dejó de doler, no porque se olvidara, sino porque ya no tenía poder sobre mí. Cada amanecer llegaba con la serenidad de quien ha sobrevivido a su propia tormenta. Las manos ya no temblaban, la voz ya no buscaba justificarse, el corazón había encontrado un ritmo nuevo, firme, constante. Una tarde cualquiera, mientras regaba las flores recién plantadas, escuché el sonido de un motor que se detuvo frente al portón. No sentí miedo ni sorpresa, solo una intuición tranquila que me dijo que el pasado estaba tocando a la puerta. Caminé hacia la entrada con paso sereno. Al abrir, lo vi bajar del auto con el rostro que no veía desde hacía meses. Había envejecido un poco, como si los días sin palabras lo hubieran desgastado por dentro. Vestía sencillo, sin la prisa ni el brillo de antes, con los ojos bajos, sosteniendo algo entre las manos. No habló enseguida. Miró alrededor, recorriendo con la vista el jardín que antes ignoraba, el camino de piedra, los muros que habían resistido tanto. Parecía ver todo por primera vez. Cuando al fin se atrevió a hablar, su voz no era la misma. Sonaba cansada, sin máscara, sin defensa. Dijo que había venido a devolverme las llaves que un día me pidió con soberbia, que quería disculparse no por la vergüenza, sino porque por fin entendía lo que había hecho. Escuché sin interrumpirlo, dejando que cada palabra encontrara su sitio en el aire. Me contó que la boda se había convertido en un recuerdo amargo, que nada salió como esperaban, que la felicidad se les deshizo entre las manos, que la mirada de Camila nunca volvió a ser la misma desde aquella escena. Dijo que ahora vivía en silencio, que por primera vez sabía lo que era sentirse solo, y que el ruido de la culpa no lo dejaba dormir. No me conmovió la tristeza en su voz, pero sí la honestidad que por fin asomaba detrás de cada frase. Respondí sin dureza, sin reproches, sin rencor. Le agradecí que hubiera venido, le dije que su arrepentimiento no borraba el pasado, pero sí podía servirle para no repetirlo. Le recordé que los errores no se lavan con lágrimas, se limpian con actos, y que el respeto, cuando se rompe, solo se reconstruye con tiempo, no con promesas. No había necesidad de hablar de Camila ni del daño. Ya todo eso pertenecía a otro paisaje. Lo importante era lo que él decidiera hacer con lo que quedaba de sí mismo. Extendió la mano, ofreciéndome las llaves. No las tomé. Le pedí que las dejara sobre la mesa del corredor, el mismo lugar donde meses atrás había intentado quitármelas. Su gesto fue lento, casi ritual. Las colocó con cuidado, como quien devuelve algo sagrado. Después levantó la mirada y me dijo que me admiraba, que ahora comprendía que la fuerza no está en gritar ni en imponerse, sino en resistir en silencio. Le respondí con suavidad que no necesitaba admiración, solo respeto, que el amor, cuando vuelve, debe hacerlo limpio, sin condiciones, que podía visitarme si algún día quería, pero no a pedirme perdón, sino a compartir café, conversación o silencio, porque el perdón,
cuando es real, ya no se menciona. Él asintió despacio, como quien entiende por fin lo que antes le parecía incomprensible. Nos quedamos un momento mirando el jardín, las flores moviéndose con el viento, el sonido de los pájaros. No había drama, no había lágrimas. Era solo la calma de dos almas que por fin aceptaban sus caminos. Le deseé paz, y supe que lo decía desde el corazón. Respondió con un gracias, mamá, que no buscaba redención, sino despedida. Cuando el auto se alejó por el camino de tierra, el polvo se levantó en una nube dorada. No sentí vacío, sentí alivio. Esa fue la reconciliación que la vida me debía, no una escena de abrazos y llanto, sino la paz de saber que ya no cargaba odio, que mi amor seguía intacto, pero con límites claros. Entendí que perdonar no significa volver atrás, sino permitir que el recuerdo deje de gobernar el presente. Aquella tarde me senté bajo el árbol grande del jardín y observé la hacienda bañada por la luz del atardecer. Pensé que el verdadero perdón no es palabra ni gesto, es distancia sin resentimiento, es mirar el pasado y sentir gratitud en lugar de rabia. En ese instante supe que, aunque el lazo entre madre e hijo nunca se rompe del todo, a veces necesita soltarse un poco para no ahogarse. Respiré profundo. La tierra olía a lluvia, las flores a renacimiento. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí ligera, como si la vida por fin hubiera cerrado el círculo que comenzó el día de aquella boda. No necesitaba nada más. Había recuperado lo que importa, mi paz. El tiempo siguió su camino con la paciencia de quien ya no tiene prisa. La vida, que nunca olvida, fue acomodando las piezas sin que yo tuviera que mover una sola. Las noticias llegaron por otros, no porque yo las buscara, sino porque todo lo que uno suelta acaba regresando de algún modo. Supe que la pareja que un día se mostró tan perfecta ante todos había comenzado a resquebrajarse en silencio. Los mismos aplausos que acompañaron la boda se habían convertido en murmullos de decepción. Camila dejó de aparecer en los eventos sociales. Sus fotografías sonrientes desaparecieron de las redes. Los amigos que se acercaban cuando había champaña dejaron de contestarle los mensajes, y el brillo que la rodeaba se apagó sin escándalos, sin titulares, solo con el peso de su propia soberbia. Quienes la alababan comenzaron a evitarla, y esa soledad que antes creía elegancia se transformó en vacío. No sentí placer al enterarme, tampoco pena. La justicia verdadera no pide testigos, simplemente sucede. Mi hijo se alejó de ella con el tiempo, no por imposición ni presión, sino porque la mentira se volvió insoportable. Cada promesa que hicieron juntos se rompió sola, sin gritos, sin escenas, como si el viento borrara las palabras que nunca debieron decirse. No celebré su ruptura, porque el dolor ajeno nunca fue mi alimento. Lo único que sentí fue una profunda comprensión de que la vida tiene su propio modo de equilibrar las cuentas. A veces tarda, pero siempre llega. Mientras tanto, la hacienda florecía. Las rosas nuevas crecieron más fuertes que las anteriores, y el campo volvió a tener el mismo aroma de cuando él era niño. Recibía visitas de mujeres del pueblo, jóvenes que buscaban trabajo o consuelo, y me sorprendía ver cómo la vida me regalaba otra forma de maternidad. Enseñar a otras mujeres a cuidar, a producir, a no depender del permiso de nadie, se convirtió en mi nueva misión. Cada una de ellas traía una historia distinta, pero todas compartían la misma herida, haber entregado más de lo que recibieron. En cada conversación encontraba fragmentos de mí misma, y en cada mirada descubría la fuerza que el dolor no pudo quitarme. Una tarde, mientras revisaba los cultivos, vi a lo lejos una figura caminando despacio por el camino de tierra. Reconocí su silueta sin dudarlo. Venía sin prisa, con las manos vacías, con la humildad de quien ya no busca nada. No había rencor entre nosotros, solo el peso de lo que fue y la paz de lo que ahora somos. Se detuvo frente al portón, me miró y sonrió. No cruzó la entrada. Yo tampoco avancé. No hicieron falta palabras. Nos bastó con mirarnos y entender que el amor que sobrevive después del dolor es más puro que el que se dice sin pruebas. Esa noche encendí una vela frente al retrato de mis padres. Miré la llama moverse con el viento y comprendí que la justicia no siempre grita ni castiga. A veces llega en forma de silencio, de flores nuevas, de días sin miedo, de paz al dormir. No necesitaba verlo sufrir para sentir que la vida había cerrado el ciclo. Bastaba saber que mi corazón ya no temblaba. Las heridas de antes se convirtieron en líneas de fuerza, no en marcas de vergüenza.
Entendí que cada humillación tuvo sentido, porque me llevó a reconocer lo que nunca más permitiría. Ya no había pasado ni futuro, solo este presente tranquilo, limpio, luminoso. La hacienda estaba viva, y yo también. Miré el horizonte y pensé en todas las mujeres que escuchan historias como la mía y sienten que no hay salida. Quise decirles que el silencio no es rendición, es una forma de sabiduría. Que la dignidad no se pierde aunque los demás no la vean, y que el tiempo, cuando uno se mantiene firme, siempre termina poniéndose de nuestro lado. Esa fue mi justicia, no verlos caer, sino verme en pie. Han pasado 2 años desde aquella boda. El tiempo, que al principio parecía un enemigo, terminó convirtiéndose en mi mejor aliado. Ya no hay días de sombra ni noches en vela. La hacienda sigue en pie, más viva que nunca, con las paredes repintadas y el jardín cubierto de flores nuevas. Los amaneceres llegan suaves, con luz dorada, y las tardes se llenan del canto de los pájaros que regresaron después de tanto silencio. Mi vida volvió a tener ritmo, ese compás tranquilo que solo aparece cuando la culpa se va y la paz ocupa su lugar. Las mujeres del pueblo continúan viniendo cada semana. Traen sus historias, sus miedos, sus ganas de aprender. Les enseño lo que sé, a coser, a cuidar la tierra, a reconocer su valor. A veces me cuentan que se sienten solas, que los hombres se fueron, que la familia las olvidó. Entonces les sonrío y les digo lo que la vida me enseñó. La soledad no es castigo, es espacio. En ella caben la fuerza, la calma y la posibilidad de empezar de nuevo. Cuando el alma se vacía de rencor, siempre encuentra un motivo para florecer. Mi hijo me visita de vez en cuando. Ya no llega con prisa ni con discursos. Llega con silencio y con respeto. Se sienta en el corredor, bebe café, mira el campo. A veces hablamos, a veces no. No hay necesidad de tocar el pasado, porque cada quien lo lleva en su memoria de la forma que puede. El perdón se volvió algo natural, no un acto, sino un estado. Ya no somos madre e hijo luchando por tener la razón, somos 2 seres que se reconocen, que se agradecen, que aprendieron a amarse con distancia. Y eso, para mí, es suficiente. Camino por los pasillos sin sentir ese nudo en el pecho que antes me acompañaba. Cada habitación tiene un aire distinto, como si la casa también hubiera aprendido a respirar sin miedo. Ya no necesito cerrar puertas ni guardar llaves. La verdadera seguridad no está en las cerraduras, sino en la tranquilidad de saber que nada ni nadie puede volver a quitarme lo que reconstruí desde dentro. Las noches, antes tan pesadas, ahora son suaves. Me acuesto con el corazón en calma, sabiendo que el amor que di no fue en vano. Aprendí que no se trata de olvidar, sino de mirar atrás sin dolor, de entender que algunas heridas no llegan para destruirnos, sino para despertarnos. Hoy sé que la fortaleza no se mide por los golpes que recibimos, sino por la forma en que nos levantamos después de cada caída. Cuando cierro los ojos, escucho la voz de mi madre, aquella frase que me sostuvo cuando todo parecía derrumbarse: no busques venganza, busca paz. Ser buena madre no significa desaparecer. Y la repito despacio, no como consejo, sino como verdad. Porque hay momentos en que el silencio se vuelve la voz más poderosa, y la dignidad el refugio más seguro. Si alguien escucha mi historia y siente que no puede más, quiero decirle que sí puede. Que toda pérdida encierra una semilla. Que a veces el fin que más duele es el principio que más libera. Que una mujer que aprende a quedarse sola deja de ser débil, porque descubre que la compañía más importante es la de su propia fuerza. Hoy miro el horizonte con gratitud. No porque todo haya salido bien, sino porque cada cosa sucedió como debía para traerme hasta aquí. Aprendí que la justicia no siempre se grita, que la felicidad no se muestra, y que la paz verdadera no se busca afuera, se cultiva por dentro. Esta fue mi historia. No la conté para que me admiren ni para que me tengan lástima, sino para que recuerden que la dignidad nunca se negocia, y que incluso cuando todo parece perdido, la vida puede empezar de nuevo con solo una decisión: elegirte a ti. Si esta historia tocó tu corazón, compártela con quien necesite escucharla, deja tu comentario y suscríbete para seguir recordando que la fortaleza no hace ruido, pero cambia destinos.